las filtraciones de Wikileaks también han revelado información sensible sobre la situación en estas plantas japonesas. Un informe oficial de la Organización Internacional de Energía Atómica, la OIEA, advertía en diciembre del 2008 que las medidas de seguridad de estas plantas estaban obsoletas y que los terremotos graves podrían suponer un problema muy serio a las centrales nucleares. La respuesta de Tokio fue comprometerse a mejorar el nivel de seguridad de todas sus centrales atómicas y se creó un centro de respuesta rápida en la central de Fukushima. Sin embargo, los documentos aseguran que el peor escenario que se estableció como hipótesis fue un terremoto de 7 de magnitud. El terremoto del viernes, recordemos, llegó a 9 grados de magnitud. Pero hay otro problema con las plantas nucleares. Según el ingeniero Raúl Delgado, las centrales nucleares tienen un tiempo de vida, por lo que una vez llega su desgaste deben ser desarmadas. Este experto participó en el diseño de 2 plantas nucleares en Estados Unidos entre 1968 y 1971 y llama la atención sobre el peligro latente en este país. El ingeniero Delgado nos acompaña vía Skype desde Lima. Ingeniero, gracias por acompañarnos. Bienvenidos. Muy buenas noches. ¿Cuál es su diagnóstico? ¿Hay razones suficientes para estar un poquito preocupados o muy preocupados? Buenas noches, Patricia, y lo mismo para tu teleaudiencia. Sí, una de las preocupaciones mayores es que quienes diseñamos en su debido momento este tipo de instalaciones, por ahí a los principios de la década de los 70, siempre trabajamos con un horizonte del orden de unos 25 años para operaciones, tú sabes, en condiciones de presión y temperatura bastante altas y sobre todo en los circuitos primarios. Y esto, en la medida que el tiempo ha ido pasando, se han ido renovando las licencias de estas plantas y evidentemente, como toda estructura, ¿no? Tiende a experimentar problemas con el tiempo que a veces no son detectables tanto en las edificaciones en sí como en los propios sistemas. Ya vemos que plantas, el caso de Fukushima, por ejemplo, es una planta que ha sido construida a principios de los 70, o sea, está bordeando los 40 años. Y como sabes tú, en los Estados Unidos, también el programa nuclear en los últimos años prácticamente no se ha mantenido sin desarrollar nuevos proyectos, lo cual quiere decir de que una gran cantidad de instalaciones ya tienen una vida útil que largamente superó su periodo inicial. Eso no quiere decir que estén en inminente colapso, ni mucho menos, porque me imagino que las renovaciones de licencia deben haber sido realizadas con un meticuloso análisis, pero de todas maneras, viéndolo, estas cosas que ya están comenzando a ocurrir, sobre todo en plantas bien antiguas, conviene que a nivel mundial se tome en consideración el efecto de la edad y progresivamente se comience a revisar en mejor medida aquellas, comenzando por aquellas que son más antiguas. Con base en la información que usted tiene hasta ahora, si a usted lo llamara el gobierno japonés para pedirle una opinión, ¿cuál sería su recomendación? Bueno, no solamente le diré japonés. En este momento, Patricia, como usted sabe, hay alrededor de 436 reactores nucleares en operación en todo el mundo. 14% de la energía que se consume en el mundo es energía proveniente de energía nuclear y muchos países desarrollados. Francia, por ejemplo, 3/4 partes de su energía es energía nuclear. Evidentemente estamos ante un problema muy serio, causado, eso sí, por un efecto extremo muy fuerte y sobre todo en el país que se supone que es la potencia mayor en diseño sísmico, los más experimentados en temas de tsunami, y vea usted lo que ha ocurrido. Entonces hay una gran preocupación porque muchos de esos 436 reactores que están en operación en este momento están en países que son también de alta incidencia sísmica. Entonces es un tema que evidentemente tiene que ser revisado en cuanto a licencias. No es que estoy proponiendo, ni mucho menos, por cierto, que todos los reactores en este momento dejen de funcionar, pero sí que es una medida de alerta que debemos Claro.
poner en función, ¿no? Ingeniero, pero yo le hacía mi pregunta específicamente para el caso de Fukushima. Yo sé que usted no está ahí, no está sobre el terreno, pero obviamente está enterado de lo que están informando, de lo que sucede allí, por lo menos de la información que se hace pública. Con base en esos datos, ¿qué se debería hacer? Mire, yo creo que lo que están haciendo está bien, pero el tema es que no lo pueden parar. Da la impresión de que ¿No les está funcionando? no les está funcionando. Han hecho todo lo que se ha debido hacer. Yo en este Entonces, momento, ¿qué hay que hacer? recuerdo, no creo algo adicional que se puede hacer. Ahora, el problema está en que ya el tema aparentemente se está escapando de las manos. Una de las cosas que nunca debe ocurrir, que es la radiación hacia el exterior, parece que ya es un hecho. Ahora va a obligar a monitorear evidentemente lo que está ocurriendo, lo que se está transmitiendo, comenzar a dar medidas de seguridad a la población que puede estar afectada en esto. Usted sabe que los efectos no solamente son de momento, sino son largos en el tiempo. Y básicamente lo que hay que hacer es comenzar a proteger a la población fuertemente, como entiendo que ya se está haciendo. Ahora, ¿no? ingeniero, ya sabemos que por unas horas los 50 trabajadores que habían allí tratando de controlar estas explosiones y tratando de mantener estos reactores refrigerados fueron evacuados por unas horas. Después los niveles de radiación bajaron, dicen, y estos expertos regresaron no solamente 50, sino 180. ¿Qué pasa si los niveles de radiación siguen aumentando y si esta gente tiene que volver a salir y dejar esta planta sin ningún tipo de atención? Y bueno, y si los niveles aumentan, ¿cuál es el escenario? ¿Qué pasa? ¿La planta que explota? ¿Qué pasa? ¿O cuál es la solución? ¿Qué va a pasar? Es lo que la gente se pregunta. Claro está. Mire, de todas maneras, los 50 o los 180 están haciendo evidentemente un acto heroico de mucha responsabilidad patriótica con sus comunidades y obviamente el cariño y el grado de involucramiento de ser trabajadores de esta central. Pero lo que de todas maneras se plantea, yo no creo que las plantas exploten, porque las plantas se apagaron. El problema simplemente en este momento es de que un meltdown va a originar una fuerte cantidad de radiación en la atmósfera. Y de ahí lo que viene fundamentalmente es la protección y el monitoreo de esto para determinar los alcances, las zonas de exclusión, ¿no? Y eventualmente el rumbo que eso puede tomar no solamente hacia otras ciudades, sino incluso hacia otras latitudes. O sea que el peor escenario, perdóname, ingeniero, que lo interrumpa, el peor escenario es que se abandone la planta y que se sigan emitiendo estas radiaciones y, bueno, tener cuidado con la población, o sea, enfocarse en la salud de la población. No hay nada que se pueda hacer para evitar la radiación sin personal allí. Bueno, si todos los mecanismos colapsan, y hemos visto que lamentablemente incluso la estructura exterior de los contenedores ha volado o está evidentemente totalmente fisurada, entonces hay un primer efecto donde la radiación va a ser fuerte, poco a poco va a ir degradándose, los materiales que puedan degradarse. Es un tema parecido a lo de Chernóbil, ¿no? Si es que llegamos a ese extremo, Dios mío, ojalá no lleguemos, pero parecería que vamos en ruta de ello. Y en el momento lo primero que evidentemente es proteger a la población, eso sin lugar a duda. Hay una pregunta, ingeniero, que me están haciendo por Twitter y es que si es cierto que hay una posibilidad de peligro, una amenaza, si la gente en cualquier parte del mundo sale y se expone a la lluvia. No sé de dónde surgió esta información, pero la gente está preocupada y están aconsejándole a la gente que si llueve no salga a la calle. Sí, evidentemente la lluvia puede traer hacia abajo partículas radiactivas en suspensión en la atmósfera. Eso es algo que... Incluso en Latinoamérica podría la gente exponerse a niveles de radiación. Pero estamos todavía muy lejos, ¿no? Y por lo menos quienes estamos en el hemisferio sur, por el flujo del jet del jet de los vientos, al hemisferio sur evidentemente no va a llegar, ¿no? Pero sí podría haber un peligro, dependiendo del grado de concentración de las radiaciones, podría haber un peligro en las zonas del hemisferio norte, ¿no? Una última pregunta, ingeniero.
Hay quienes están pensando en que una alternativa es arrojar miles de toneladas de arena a la planta como pasó en Chernóbil. ¿Eso es posible cuando la planta está emitiendo niveles de radioactividad en la eventualidad de que esos niveles sean muy peligrosos? En este momento es muy difícil, porque incluso ya usted vio que el intento que hicieron con el agua de mar por helicóptero tuvo que ser abortado, ¿no? Pero en la medida en que pueda menguar la radiación, evidentemente lo que hay que hacer es hormigonear eso y cerrar eso como que fuera un mausoleo de por vida.